En el tema de hoy, también vamos a volver a hablar de corrientes eléctricas, porque el tema forma también parte del capítulo de electrodinámica. Y si bien es cierto, electrodinámica pues estudia, analiza las cargas eléctricas en movimiento, y la carga eléctrica en movimiento es corriente eléctrica, y la corriente eléctrica es justamente el movimiento, pero movimiento continuo. No es que solamente se mueve un segundito y nada más, no. Es un movimiento continuo. Y para que ese movimiento continuo se dé, pues vimos cómo es que es necesario utilizar, sacarle provecho a la diferencia potencial, al voltaje. Cuando se juntan ya los tres elementos, un elemento que genera o que da ese voltaje a una resistencia y consecuencia de ello se produce la corriente eléctrica, pues habremos creado lo que se llama circuito eléctrico. Y para resolver problemas de circuitos eléctricos, será necesario mencionar a las leyes llamadas leyes de Kirchhoff. Son leyes que tienen que ver con el voltaje y las corrientes eléctricas. Primero veamos un circuito eléctrico. El circuito eléctrico está formado por dos elementos, básicamente. Mínimamente dos elementos. Ya, repito, debe estar formado mínimamente por dos elementos. Uno de ellos, el que va a proporcionar el voltaje. Y ese voltaje lo proporcionan las llamadas fuentes de energía. Una fuente de energía puede ser un motor, un generador, una batería, una simple pila. Esa pila proporcionará lo que llamamos el voltaje, o mejor dicho, aquí se llama fuerza electromotriz. Si juntamos esas pilas, esas baterías con las resistencias, pues habremos formado un circuito eléctrico. Cuando hablamos de resistencias, en un momento dado dijimos que a partir de ese momento, cualquier artefacto eléctrico que tengamos en casa, cualquier artefacto que funcione con corriente eléctrica, con voltaje, eso es una resistencia. Y en los exámenes de admisión a veces lo proponen así. Se tiene una estufa eléctrica. Ya, esa estufa es una resistencia eléctrica. Se conectan 100 focos. A esos 100 focos, cada foco es una resistencia. Tu control remoto es una resistencia. Tu celular es una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de resistencias, ya se imaginan, entonces puede ser cualquier artefacto. Y cualquier artefacto que conozcas va a funcionar siempre y cuando le demos voltaje. Por eso que tu celular necesita de la batería para funcionar. Retira la batería, ya no funciona. Un control remoto funciona gracias a la pila. Una licuadora, porque la enchufamos al tomacorriente de la casa y el tomacorriente de la casa nos proporciona un voltaje. O sea, el circuito eléctrico siempre va a estar formado por esos elementos. Uno básico es el de la batería llamada ideal y una resistencia. Mira los símbolos. El símbolo de la batería y el símbolo de la resistencia. La batería se simboliza por dos rayas paralelas, dos líneas paralelas, una delgadita grande y la otra más corta pero más gruesa. La corta, la más gordita, representa, normalmente llamamos al polo negativo. Y la línea delgada más grande, normalmente decimos el polo positivo. Inclusive comentamos que en cualquier pila que ustedes tengan a la mano, revísenla, mírenla bien
y van a ver el signo más y el signo menos. Normalmente, repito, la gente dice polo positivo, polo negativo. Bueno, se entiende, pero un examen de emisión, además de decir polo positivo, polo negativo, ese más y ese menos tiene otra explicación, tiene otra lectura. El más significa más potencial y el menos significa menos potencial. O sea que la línea delgada, la grande, más larga, tiene más potencial que la línea más gruesa, más pequeña. Por eso se dice que entre los extremos de una pila existe una diferencia de potencial, porque cada uno tiene un potencial distinto. Donde está el más, si tienes una pila en la mano, donde está la cabecita, ahí está el más, ¿no? Y en la parte inferior de la pila está el menos. Significa que el más indica que arriba tiene más potencial que en la parte inferior. Entre esos dos extremos de la pila hay una diferencia de potencial. Pero la ciencia le da una diferente categoría a esa diferencia de potencial. Como se trata de una pila, como se trata de una batería, como se trata de un elemento que va a proporcionar energía, no le llama siempre diferencia de potencial. Primero que le pone esa letra que parece una E, un 3 que está invertido. Es una letra griega, ya es una letra griega, pero la ciencia le pone el nombre de fuerza electromotriz, que es la que proporciona o hace que exista corriente eléctrica por ese circuito. Con la presencia de esa pila, la resistencia, que hemos dicho que es cualquier artefacto, todo ese conjunto se llama circuito eléctrico. Y cuando todo está funcionando normal, entonces la corriente eléctrica va a estar circulando permanentemente. La carga se está moviendo permanentemente por los conductores, por la pila, por la resistencia permanentemente, y esta resistencia, o sea, tu celular está funcionando. A esa E aparece 3 invertido, se llama fuerza electromotriz. Se expresa en voltio, como quieras. R es la resistencia en ohmios, ohm, y la I la intensidad de corriente en amper. ¿Qué ecuación relaciona a estos tres elementos? Bueno, si quieres relacionar esos tres elementos, puedes entonces tener una ecuación para hallar la intensidad de corriente, que viene a ser la división de la fuerza electromotriz entre la resistencia. Todo circuito eléctrico donde tengas una pila o batería, así como está acá, con su fuerza electromotriz conocida y la resistencia eléctrica conocida, podrás hallar la intensidad de corriente que circula por este circuito. Circula es porque está circulando por todo ese recorrido. ¿De acuerdo? Si tú rompieras un alambre, rompe este alambre de izquierda, por ejemplo, la corriente deja de circular. Desaparece la corriente eléctrica. Por eso se le llama circuito eléctrico. Es un circuito, es una trayectoria cerrada para que la corriente permanezca circulando hasta que se le acaba la energía a la pila. Mira este ejemplo. Mira cómo voy a hallar la intensidad de corriente en estos circuitos. Aquí tengo una pila, una fuente de energía, una batería de 24 voltios y dos resistencias. Cuando se trata de dos resistencias, ustedes tienen el conocimiento, la capacidad de reducir las dos a una sola. Recuerden cómo se halla resistencias equivalentes, en serie y en paralelo. En este caso, el 3 y el 5 están conectadas en serie. Y si es en serie, solamente tengo que sumar para hallar su resistencia equivalente y con eso ya puedo hallar la corriente eléctrica. Están en serie y su equivalente sería la suma de 3 más 5.
Esta que está aquí, esta resistencia reemplaza a las dos y su valor sería 3 más 5, 8. Ya tengo una pila y una resistencia. ¿Podemos hallar la corriente? Claro que sí. Dividiendo 24, que es el voltaje, la fuerza electromotriz, entre la resistencia, 8 ohmios. 24 entre 8, 3 amperes. ¿Y eso se puede hacer también en paralelo? También. Miren, en paralelo. Una fuente que vale 10 voltios y dos resistencias en paralelo. Voy a hallar la intensidad de corriente y para eso las dos resistencias las voy a reducir a una sola. Cuando esté en paralelo, pues se tiene que aplicar el producto entre la suma. Recuerden eso, dijimos que cuando son dos en paralelo, lo que más conviene es aplicar producto entre suma. No apliquen suma de inversas. Ya es más operativo. Producto 18, suma 9, 18 entre 9, 2. Ya, ese 2 reemplaza al 3 y al 6. Y el circuito se formaría así. De 10 volt, la resistencia que vale 2. Y vamos allá a la corriente eléctrica. ¿Qué fórmula usamos? El voltaje, la fuerza electromotriz 10 volts entre la resistencia que vale 2 ohms. 10 entre 2, 5 amperes. Así se halla la intensidad y corriente en un circuito. Pero te das cuenta que tienes que aplicar acá serie paralelo para reducir todo a una sola resistencia. Listo, entonces ya estamos entendiendo cómo se trata, digamos, de resolver, cómo se hace para encontrar la intensidad y corriente en estos casos. Allá, acá había una sola fuente y dos resistencias. Las dos resistencias las reducía a una sola. La idea es tener finalmente una fuente y una resistencia. Pero en este otro ejemplo, aquí tengo una resistencia y tres fuentes. Entonces tengo que hallar una sola fuente que reemplace a las tres. Esa es una idea. La otra idea es, ¿cómo se halla la intensidad de corriente? Se divide el voltaje que hay entre la resistencia y su valor, 5. Para hallar la intensidad de corriente necesito conocer la diferencia de potencial entre A y B. Y mira cómo voy a hallar esa diferencia de potencial entre A y B. Pongo voltaje en A y luego nos vamos a la izquierda. ¿Ya? Y vamos a pasar esta pila de 4 voltios. Al pasar la pila de 4 voltios tengo que pasar de su polo negativo a su polo positivo, del menos al más. Cuando ustedes vayan en un recorrido y tengan que pasar del negativo al positivo, dicen están ganando energía. Y como dice están ganando, van a ponerle más. ¿De acuerdo? Ya, y eso que voy colocando acá, lo voy escribiendo acá también. Más. ¿Más cuánto? La pila vale 4 voltios. Entonces le pongo más 4. Ya estamos en esta esquinita. Bajemos ahora. Al bajar, vamos a pasar del polo positivo al polo negativo, del más hacia el menos. Y cuando se va del más al menos decimos que perdemos. Claro, era lógico, porque en el anterior pasamos del menos al más y decíamos ganamos. Ahora vamos a pasar del más al menos, tenemos que decir perdemos. Este menos lo pongo en la ecuación. Menos. ¿Menos cuánto? Menos 25. Ya pasamos esta pila 25. Ya estamos en este vértice inferior izquierdo. Volteamos a la derecha. Pasaremos del negativo al positivo. Del menos al más. Del menos al más es más. Ponemos más. Más 6 voltios. Pasamos la pila de 6.
Llegamos al punto B. Mira cómo termino. Igualo potencial en B. Eso es todo lo que se hace en el recorrido para hallar diferencia potencial entre A y B. Bueno, acá solamente me queda restar, me sale menos 15, igual potencial en B. Intercambio el potencial en B con el menos 15 al segundo miembro. Ya tengo la diferencia potencial entre A y B, 15 volts. Suficiente para hallar la corriente eléctrica. Ya, entonces reemplazo las tres pilas, las tres fuentes de energía, por una sola que vale 15. Así se reemplaza. Y recién la conecto con el de 5 ohm, con la resistencia de 5. Te das cuenta que la idea siempre va a ser reducir todo a una fuente y a una resistencia. Ya la cosa aquí está más fácil. Porque aquí ya la corriente eléctrica solamente dividir 15 voltios entre 5 ohmios. 15 entre 5, 3 amperes. ¿Se entendió este ejemplo? A ver, ¿se entendió cómo salió el 15 voltios? Listo. Bien, entonces seguimos. ¿Ya? Por si acaso los menos y los más, aclaremos eso, ¿ya? El menos y el más de color negro, eso ya viene con la pila. Por eso te dije, si tienes una pila a la mano, mira la pila y todas las pilas vienen con su más y su menos. O sea, no los pongo yo. Viene con su signo ya. Y si en el examen no vienen los signos, repito, si en el examen no te vienen los signos, recuerda esto. La línea más gordita, más pequeña, siempre es menos. La línea grande, delgada, es más. ¿Ya? ¿Te escucharon bien? Si en el examen no te vienen los signos, la línea, la gordita, la chiquita, es menos, y la más delgada, la más grande, es más. Ya, eso ya una convención, ya la forma como se reconoce el menos y el más en una pila, una batería. ¿Ya? Lo otro. Siguiente. Los otros más y menos que estén rojo, eso sí los pongo yo. Ya, eso no lo pone el fabricante, eso lo ponemos nosotros. ¿Cómo es que sé que va más y cómo sé que va menos? Depende de tu recorrido. Si tú partes del A y dices voy a la izquierda, bajo y luego a la derecha, entonces ahí ya está diciendo que sí no colocar. ¿Por qué? Porque cuando vayas a la izquierda tendrás que pasar del menos al más. Cuando pases del menos al más, ganas. Luego bajas, pasa del más al menos, pierdes. Luego a la derecha, del menos al más, ganas. Cada vez que vas de menos a más vas a ganar y cada vez que vaya de más a menos vas a perder. Una forma de decir ganar, perder es los signos menos y más de rojo. Por eso aquí están más 4, menos 25 y más 6. Aquí están. Ya, eso ya es por el recorrido que tú haces. Ya, sí, ya como es una convención nueva de signos, pues tendrán ustedes que ir acostumbrándose ya, por eso es que vamos a hacer más ejercicios. Y ahora hablemos de las leyes de Kirchhoff. Básicamente, la ley de Kirchhoff, la primera sobre todo, es una ley que es algo que uno lo va a entender ya como algo obvio. ¿De acuerdo? Se refiere a esto, ¿ve? Dice, en todo nodo eléctrico se cumple que la suma de corrientes que llegan al nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo.
¿Qué es un nodo? Bueno, nodo es el punto donde se encuentran varias resistencias. Mira, por ejemplo, aquí en esta esquinita es un nodo, le llamo nodo A. No nudo, nudo no, nodo, N-O-D-O, nodo. Por eso que en los libros vas a encontrar primera ley de Kirchhoff, ley de los nodos, así se les llama. Acá a la esquinita de la derecha superior, este es otro nodo, se le llama nodo B. Bueno, acá abajo también sería otro nodo, le llamo nodo C. Según la ley de Kirchhoff dice, las corrientes que llegan al nodo A, que en este caso es 12, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. El 9A sale de A. 9 amperes sale del nodo A. El 12 amperes llega al nodo A. Pero aquí abajo, entonces aquí abajo, vamos a hallar cuánto es la corriente eléctrica en esta resistencia. Y yo le llamo corriente I1. La ecuación que dice, corrientes que llegan igual corrientes que salen. ¿Quién llega al nodo A? 12. ¿Quiénes salen? El I1 y el 9, o el 9 y el I1. Entonces lo escribo así, ¿ve? 12 es igual a 9 más I1. De esa manera la corriente 1 sería 3 amperes. A eso se refiere la primera ley de Kirchhoff. ¿Quieres analizarlo ahora? En el nodo B, pues acá tú pones una corriente 2. Y dices, ¿quién llega al nodo B? Los 9 amperes. ¿Quiénes salen? Sale el 5 y sale el I2. Entonces tu ecuación sería 9 es igual a 5 más I2. 9 es igual a 5 más I2. Corrientes que llega es igual a corrientes que salen. De esa forma, el I2 valdría 4 amperes. Estos 4 amperes que vienen del punto A del nodo A, o perdón, nodo B, del nodo B, de aquí sale, baja, 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 da la vuelta, dobla a la izquierda. Entonces por acá también pasará la corriente I2, es la misma. De esa manera puedo hallar la corriente que viene por acá, analizando el nodo C. Y te das cuenta que el nodo C llega I1, llega el 5 y llega el I2. Y a partir de ese punto a la izquierda será la corriente que sale del nodo. Entonces, en ese nodo C, ¿cómo plantearía la ecuación? I1 más 5 más I2 son corrientes que llegan, es igual a corriente que sale I3. El I1 es 3, el I2 es 4. Entonces, el I3 debe ser 12 amperes. Y esos 12 amperes, fíjate, mira, vienen por acá, sube, pasa la pila de los 12 amperes, llega a esta esquina, voltea a la derecha y ahí están los 12. En los 12 llega al punto A o al nodo A, bajan 3 y siguen 9. El 9 llega al nodo B, bajan 5 y por acá bajan 4. El 4 da la vuelta, se encuentra con el 5 y se encuentra con el 3. Y todos suman 12 nuevamente. Todo eso tiene que cumplirse. Ya a eso se refiere la primera ley de Kirchhoff. ¿Se entendió esta primera ley? Bien, bien, bien. Entonces, sigamos entonces. Vamos a la segunda ley. Los nombres que se le da aquí, como ustedes han visto, nodo, una palabrita nueva para ustedes. Bueno, acá tienen otra que dice malla.
malla se refiere a un recorrido. En toda malla eléctrica se cumple que la suma de voltajes es igual a 0, dicen. Bueno, esa es la ecuación, pero vamos a ver cuál es una malla. Esa es una malla. Bueno, una malla chiquita, una malla pequeña, básica, elemental, donde hay una batería, una pila y una resistencia. Voy a hallar la corriente que circula por todo el circuito y que ustedes ya saben cuánto sale hacia el ojo nada más. Que es solamente dividir 20 entre 5, 4. Pero voy a usar este ejercicio, este ejemplo, para que vean cómo se aplica la segunda ley. Una vez que les explico con este ejercicio simple, de cortito, ya veremos cuando aumentamos más elementos. Que la corriente I pasa por el 5, sigue avanzando, sube ahora y la corriente comienza a circular. ¿Ya? Así como las pilas tienen su signo ya, y como te dije, si no te vienen los signos, no hay problema, tú recuerda que la línea grande, delgada, siempre es posi y la chiquita, más gruesa, es nega. Por fin, las resistencias, las resistencias no vienen con signo. Las resistencias tú tienes que ponerle el signo. ¿Los pongo como yo quiera, según me convenga? No. No, no es según tu conveniencia. Para las resistencias existe una norma para colocar los signos. ¿Cuál es la norma? Es una norma que ya la mencionamos en el tema anterior. La corriente siempre va de mayor a menor potencial. La corriente siempre va a viajar de mayor voltaje a menor voltaje. Significa que en una resistencia vas a poner los signos siempre dependiendo de la corriente. Como aquí la corriente está yendo hacia la izquierda, entonces vamos a decir que el lado derecho es posi y el lado izquierdo es nega. Porque la corriente siempre irá de más a menos, de mayor a menor. Repito, los signos en una resistencia va a depender de la corriente eléctrica. Si aquí la corriente eléctrica está ingresando a la resistencia por este lado derecho, pues aquí está el más y por donde sale es el menos. Ya entonces, eso es porque la corriente va a la izquierda. Ahora, voy a aplicar suma de voltajes igual a 0. Te voy a explicar la segunda ley. Ya otra vez repito, lo voy a hacer únicamente con estos dos. Ya después vemos con más elementos. La idea es que tú partes de cualquier esquinita. De la esquina que tú quieras, tú puedes partir. Puedes partir de esta esquinita superior izquierda. Y luego te vas hacia la derecha. Si te vas hacia la derecha, vas a tener que pasar del menos al más. ¿Se acuerdan qué signo le poníamos cuando pasamos del menos al más? Si pasamos del menos al más, decíamos ganamos energía. Si pasamos del menos al más, decíamos más. Así es. ¿Está bien? Y cuando pasaba del más al menos, menos. Ya, estos signos justamente son los que hay que colocar. Si voy del más al menos, le pongo menos. Y multiplico I por 5. La intensidad de corriente por la resistencia 5. Damos la vuelta. Por aquí no hay ningún elemento, ni una resistencia, ni una pila, ni una batería. Llegamos a la esquina superior izquierda, damos la vuelta a la derecha y estaremos pasando del menos al más. Del menos al más significa que ganamos. Entonces le pongo más 20. Igual a 0. Aquí en todo caso acomodamos la ecuación y aquí despejamos la intensidad de corriente que sería 20 entre 5, 4 amperes. Ya, lo importante es practicar cómo colocar los signos en un circuito, ya, y así de esa manera poder resolver el problema con más elementos. Con estos dos era fácil, simplemente 20 entre 5, 4, ¿no? Pero la idea es que sepas, mires cómo es que se ponen los signos. Vamos a ver más aplicaciones para que esto de los signos quede claro.
Mira. Mira. Voy a colocar los signos. Como aquí la corriente es hacia abajo, la corriente en una resistencia siempre va de más a menos. Entonces acá es más, aquí es menos. Y si vamos del más a menos, vamos a perder. Llegamos al punto B. Vamos de la izquierda ahora. Para ir a la izquierda, vamos a pasar del más al menos. Y del más a menos perdemos. Ya estamos en la esquina inferior izquierda. Subamos. Pasamos del menos al más. Ahí ganamos. Llegamos al vértice superior izquierdo. Vamos a la derecha. Del más al menos perdemos. Estos signos que están en azul son los signos que voy a colocar en la fórmula. Primero, menos en la resistencia. En la resistencia, fíjate, menos I por 5. Menos I por 5. Menos 6 volts. Menos 6 volts. Más 25. Y menos 4. Igual a 0. Menos I por 5. Más 15 igual a 0. Y de esa manera, pues despejando la intensidad de corriente sería 3 amperes. ¿Ves? El mismo ejercicio que vimos, pero lo aplicamos de otra manera. Estamos aplicando acá la segunda ley de Kirchhoff. Mira, de nuevo. De nuevo. Vamos a ir a la corriente eléctrica. Si aquí me dicen que la corriente eléctrica baja, en una resistencia siempre por donde entra la corriente es más. Y por donde sale es menos. Y cuando la corriente va del más al menos, del más al menos, del más al menos, decimos que perdemos. Por eso le pongo menos. Ya estamos en el punto B. Vamos a la izquierda. Al ir a la izquierda pasaríamos del más al menos, del positivo al negativo, de la pila. Y en ese caso también perdemos. Siempre de más a menos se pierde. De más a menos se pierde. De más a menos se pierde. Ya estamos en esta esquinita inferior izquierda. Vamos hacia arriba. Pasaríamos del menos al más. Del menos al más ganamos. Ya estamos acá arriba. Luego a la derecha. Del más al menos perdemos. Estos signos azules son los que van en la ecuación. Yo pongo menos I por 5. ¿Por qué I por 5? Porque aquí dice suma los voltajes. Suma voltajes. Y voltaje es intensidad por resistencia. Por eso le pongo menos I por 5. Vamos ahora de abajo, el de 6. De más a menos, menos. Menos 6 volts. ¿Por qué? Porque acá dice sumar voltajes. Y su voltaje acá es 6. Sigo acá. Subamos más 25. Y el último, menos 4. Todo igual a 0. Y el resto ya la parte matemática, donde finalmente la intensidad de corriente sale un valor de 3 amperes. Ya, entonces, esa es la parte, me parece más complicada, la de colocar signos. La segunda ley de Kirchhoff es la ley, digamos, que no va a traer complicaciones para aplicar, pero practicando, pues ya uno se va acostumbrando. A ver, acá me pide la intensidad corriente que circula por la resistencia de 3 ohm, la resistencia R. Ya, entonces, ¿cuánto saldría esa intensidad corriente? La idea, dijimos, es reducir todas las resistencias que me den el problema en una sola. En otras palabras, debo primero hallar la resistencia equivalente. ¿No es cierto? Así sería. Ya, muy bien. 666. Correcto, entonces, simplemente recordemos que esto es paralelo. Su equivalente es 2.
2. Y ese 2 estaría en serie con la R, que vale 3. Y como están en serie, solamente hay que sumar. Y la suma me da 5. Por eso es que ahora para hallar la corriente eléctrica, simplemente el voltaje 30 entre 5. 6 amperes. Ya la idea es simplemente reducir todo el circuito a dos elementos. Una pila, una fuente y una resistencia. Ya el resto ya más fácil. Aquí me pide la potencia eléctrica en la resistencia de 6. ¿Cuánto sale? Cinco. Bien, bien, bien. Listo. Ya todos coinciden en la respuesta 5. Ya 5 con 20 están en paralelo. Y su equivalente sería 5 por 20 entre 5 más 20. Acá hay 100 y acá hay 25. 100 entre 25 nos da 4. Ya ese 4 con el 6 estarían en serie. ¿Sí? ¿Listo? Y su equivalente sería 4 más 6, 10. Ya tengo entonces la resistencia 10 y acá el voltaje 5. Y tenemos que el voltaje 50, la corriente en la que voy a hallar, la resistencia vale 10 y sale 5. ¿Sí? Esa es la respuesta que ustedes han dado. Y todos han acertado en la corriente. Todos han acertado en la intensidad de corriente. Pero les lamento comunicar que esa no es la pregunta. ¿Sí o no? Ustedes han hallado la intensidad de corriente. Muy bien, los felicito. Marcaron sus 5 amperes. Pero esa no es la pregunta. ¿Cierto? La pregunta era hallar la potencia. Ya con esa corriente ya puedes hallar la potencia. Claro que sí. Ayet, claro. Ayet también. 250, José también. Teresita, claro que sí. Porque la potencia es simplemente la intensidad al cuadrado por la resistencia. Como la intensidad es 5 y la resistencia que me pide en la resistencia de 6, entonces R vale 6. Aquí está arriba. Por esa resistencia están pasando 5 amperes. Entonces multiplico 5 al cuadrado por 6. 150. Ajá. Creo que su calculadora usted está fallando, me parece, o la mía, no sé. Sí. A ver, verifiquen, a ver. A ver. Creo que ya está haciendo efecto. Ya la hora. Ya son más de las 12. O tu calculadora ya se le acabó la energía. Ajá, creo que sí. Se les acabó la energía. Teresita, sí, sí, ahorita vamos a responder.
Lo de Naye también, justamente estoy leyendo nada más para ver cuáles son sus opiniones, qué es lo que ha hecho. A ver, a ver, a ver. Ajá, claro, claro, está bien, está bien. No sé, ustedes son los que están leyendo. Ya, recién están viendo la pregunta, recién están leyendo la pregunta. Ya, por fin se dieron cuenta, ya, bien, bien, por lo menos ya se dieron cuenta ya. Ese es el clásico error, ¿no? En un examen de admisión. Claro, en un examen de admisión generalmente es eso. Ustedes ven el problema, sí la conozco, esa sí la sé, esa sí la he visto, esa se emocionan pero no han leído bien la pregunta, ¿no? En todo caso es un error que acá lo pueden ustedes cometer, acá equivóquense todo lo que quieran, pero ya en el examen ya no, pues. Así es, Eileen. Claro, tiene razón, Eileen. Claro, el 10 solamente es para hallar la corriente eléctrica, nada más. ¿No es cierto? Bien, entonces. Ya. Entonces, cuando te pidan potencia eléctrica, te van a decir potencia en qué resistencia. ¿No es cierto? La potencia en qué resistencia. Y te están preguntando en la resistencia de 6. Y la resistencia de 6 es esta, la que está arriba a la izquierda. Si quiero saber su potencia, necesito saber qué corriente pasa por ella. Esa corriente que pasa por ella es la misma corriente que pasa por acá, es la misma corriente que acá está y es la corriente que acabo de hallar, 5 amperes. Este 5 amperes es la corriente que sale de la pila. Los 5 amperes es la corriente que sale de la pila, sube a la derecha. Es la corriente que sale de la pila, sube a la derecha. Es la corriente que sale de la pila, sube a la derecha. Y esa corriente también está pasando por la de 6. Por eso es 5 al cuadrado por 6. ¿Ya? El 10, como dice Eileen, este 10 es solamente se utilizó para hallar el valor de I nada más. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Uno más, uno más. Me pide hallar la intensidad corriente en en este circuito. A ver, ¿cuánto sale? Reivindíquense, a ver. A ver, uno dice, un amper. Milagros también dice que sale 1. Marjorie, 1,2.
A ver, veamos cómo resolvemos el problema. Para empezar, yo me voy a lo seguro. El 2 con este 1, el 2 con este 1 están en serie, sí o sí. ¿Ya? Están en serie porque están unidos solamente con un extremo, nada más. Por eso están en serie. Entonces voy a reemplazar el 2 y el 1 que están en serie por uno solo que vale 3. ¿Está bien? Y ese 3 lo reemplazo de esta manera, ¿ve? Porque el resto queda igual, ¿ah? Ahí está la pila, el 1,5, su corriente y el 3 diagonal. El 3 que sale de sumar 2 y 1 lo coloco aquí. Ahí está. Ya, este sería 3 ohm. Ahora ese 3 con el 3 están en paralelo. Y si están en paralelo es el producto entre la suma. 3 por 3 entre 3 más 3. 9 sextos. Y eso me da 1,5. Entonces voy a dibujar la pila. El 1,5 que está arriba. Y el 1,5 que reemplaza a estos dos. Ahí está. Y este 1,5 con este 1,5 estarían en serie. Como es en serie, solamente hay que sumar los valores para encontrar el equivalente. 1,5 más 1,5, aquí me daría 3 ohms. Ahora sí, ya tengo mi circuito elemental básico y voy a dar la corriente eléctrica dividiendo nada más 3 entre 3. Exacto. Salía 1 ampere. ¿No? 1 salía. Uno más. En el circuito mostrado determine la diferencia potencial entre los puntos M y N. A ver, ¿cuánto sale?
Ya está. Ahora sí. Sí, ¿no? Sí, es que solamente es ver el recorrido, nada más es la secuencia, nada más de qué se está haciendo, ¿no? Es la secuencia que se sigue. Pero vieron en todo caso cómo se halló la diferencia de potencial entre M y N. Mira ahora. Ya, aquí ya es otro tipo de problema donde hay dos pilas y dos resistencias. Siempre hemos visto una pila y varias resistencias. Ahora no, dos resistencias y dos pilas. Ya, en este caso no nos queda otra que aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Mira, van a ver por qué. Voy a suponer que la corriente por acá baja. Ustedes pueden suponer la corriente como gusten, ¿ah? Eso no hay problema. Las pilas, como ustedes pueden ver, ya ellas vienen ya con su signo. La chiquita menos y la grande más. Así siempre va a ser. Si yo supongo una corriente acá que baja, significa que esa corriente por acá va a subir, porque va a pasar por la pila de 80, sube por la resistencia de 6, luego va a la izquierda por la pila de 100 y luego baja y comienza a circular. ¿Ya? Pero si la corriente baja, no se olviden de los signos en las resistencias. Aquí es más y aquí es menos, porque la corriente siempre irá del más al menos. O sea que si acá sube, abajo está el más y arriba está el menos. Una vez que los cuatro elementos tienen ya signos, voy a plantear entonces suma de voltajes igual a 0. Primer voltaje que voy a colocar va a ser, partiendo del punto rojo, me voy hacia abajo y pasaría del más al menos. Del más al menos sería menos I por 4. Menos intensidad por resistencia. Acá sería menos 80, porque vamos del más al menos. Menos 80. Sigo avanzando y acá voy del más al menos intensidad por resistencia, que es 6, y por 6. Ya estamos en la parte superior, vamos a la izquierda para llegar al punto inicial y pasaríamos del menos al más 100 sería. Y llegamos al punto inicial. Repito entonces, partimos del punto que está acá, ustedes pueden partir de cualquier punto, igual te va a salir. Vamos hacia abajo y vamos del más al menos, pongo entonces menos I por 4. Menos I por 4. La otra pila, menos 80. Menos 80. Luego vamos del más al menos I por 6. Menos I por 6. Y lo último sería del menos al más. De menos a más es más. Ganamos. Más 100. Y todo igual a 0. Bueno, acá sería menos 10 y acá sería 20, ¿no? De esa forma entonces la intensidad saldría 2 amperes. Como le dije, los signos son los que nos va a complicar el análisis. Listo, 2 amperes. Correcto entonces. Ya uno más. ¿Qué intensidad de corriente circula a través de la resistencia de 3 ohm? ¿Ya? ¿Qué intensidad de corriente circula a través de la resistencia de 3 ohm? A esta R que está acá. Bueno, lo que está pidiendo realmente es hallar la corriente que circula por todo el circuito. Acá tengo 3 pilas y 2 resistencias. Bueno, en todo caso, yo me imagino una corriente que viene por acá. Del A hacia el B, hacia la derecha. Luego por acá bajaría y luego voltearía acá a la izquierda.
y sigue avanzando a la izquierda, sube y nuevamente aquí comienza a circular la corriente. Me interesa solamente la corriente en las resistencias porque según las corrientes yo coloco los signos. La corriente siempre va de más a menos. Si yo he supuesto que la corriente va hacia la derecha, también estoy suponiendo que acá es signo más y acá menos. Y esta corriente que va a la izquierda, aquí a la derecha será más y acá a la izquierda será menos. Porque la corriente siempre irá de más a menos. Las pilas, ellas ya vienen con su signo. Ahora vamos a escoger un punto de partida para escribir la suma de voltaje igual a 0. El punto de partida usted lo pueden escoger, el que gusten, ¿ah? Si gustan, parten del punto A, por ejemplo, y van hacia la derecha. Ya, punto A, van a la derecha. Para ir a la derecha pasarían del más al menos, pierden. Luego acá, del más al menos, pierden. Siguen avanzando del más al menos, pierden. Y del menos al más, ganan. Acá sube, del menos al más, ganas. Ya todo depende de qué signo a qué signo estás yendo al pasar. Ya los signos de color celeste son los que van en la ecuación. Acá iría menos i por 4, por ejemplo. Menos i por 4. Acá iría menos 10. Acá iría menos i por r. I por r. Donde r vale 3. Y r. Luego más 8. Y finalmente más 30. Y llegué al punto de partida. Cuando llegas al punto de partida, la igualas a 0. Recuerda que r vale 3 ohm. Y por 4, acá hay menos 10 con el 8 y el 30. Hay que sumarlo, por acá sería 3. Acá hay un 38. No, a ver. Bueno, acá hay un pequeño lapsus. No sé si lo que sigue está bien o no. Ya, ahora, acá hay un 7 negativo. Sí, salía 2, ¿no? Sí, porque acá hay un lapsus, acá debe ser 38. No, acá se con 38, ¿no? Acá hay un 38. Aquí con el menos 10 sería 28. Y si acá hay 28, y debería ser 4 entonces. 4 sale. Entonces acá hay un error ahí que no se ha corregido. ¿Ya? La verifiquen, a ver, sale 4, ¿verdad? Sí, 4, así es. 4 salía. Sí, ya a veces ya. Tantos números. Ya el cerebro ya se raya. El cerebro también tiene su cortocircuito. A ver, uno más, a ver. Ahí, a ver. La diferencia potencial entre A y B. Ocho. 8 dice Milagros. Josué también dice 8. Alejandra dice 8 también. Marjorie.
Ajá. Creo que damos por respuesta correcta al 8. Bien. Sí, listo. Creo que sí. Ya. Yo supongo una corriente que circula así. ¿Ya? Así supongo la corriente. Sentido horario. Pero a suponer así, ojo que la corriente tiene que ir del A al B. Y cuando pase por la de 6, la corriente irá de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, lo pongo así de esta manera. Suma de voltaje es igual a 0 y voy colocando los signos también. La corriente viene por acá y acá hay un más y un menos. Y si va del más al menos, perdemos. Y ponemos menos y por 4. Menos y por 4. Acá bajamos. Con la pila ya viene con sus signos. Más a menos, perdemos. Aquí viene el problema. 6. La corriente, miren cómo hace su recorrido. Y por acá tiene que ir de derecha a izquierda. Acá está el más, aquí está el menos. Y nosotros iríamos del más al menos, perdemos. Menos. Luego pasamos del menos al más en la pila. Ganamos. Y por acá también del menos al más ganamos. Y llegamos al punto de partida, el A. Ponemos 12 menos y por 4. Menos 5. Menos y por 6. Más 7. Más 18. Igual a 0. Bueno, acá sería un menos 10 y acá 25 menos 5, 20, ¿no? A ver. 2. A mí me salió 2. ¿Por qué le sigue usted 8? ¿Qué pasó? Ahí me salió 2. ¿Cómo sacaron ustedes el 8? Ah. Ah, ahora sí ya leyeron bien, ¿no es cierto? Ahora sí habían leído bien. Claro, la corriente no pide la corriente. Así es, ya no caen, ya. Así es, una vez nomás, dicen, no caen. Ya no. Otra vez ya no, pues dice. Claro, porque la corriente no es lo que pide, sino diferencia de potencial entre A y B. Y para eso se multiplica la intensidad por 4. 2 por 4, 8 voltios. Y ahora sí, correcto. Ahora sí ya no cayeron. 8 voltios. ¿Listo? 8. Hallar la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 3 y 5. Me pide la corriente que pasa por la de 3 y por la de 5. A ver.
¿Ya? Una respuesta. A ver, para que no se gasten, para que no gasten sus energías para su examen. A ver, les voy a ayudar, ¿ya? Voy a... Primero, miren que hay prácticamente dos circuitos, ¿no? Dos que están juntos, derecha e izquierda. Y en cada circuito lo trabajan como si fuese independiente del otro. Ya, aquí, por ejemplo, le voy a poner nodo A, nodo B, nodo C, D, E, F. Como la segunda ley de Kirchhoff también se le llama ley de las mallas, es por el recorrido, eso se le llama malla, un recorrido, por ejemplo, a la malla A, B, E, F, A, la malla de la izquierda, en ese primer recorrido. A, B, E, F, A. En esa malla vamos a aplicar suma de voltajes igual a 0. Pero para eso tenemos que suponer una corriente eléctrica. Entonces supongo que la corriente eléctrica circula así, sentido horario. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo que la corriente circula en sentido horario. Eso significa que por la resistencia de 3 a la izquierda, el A es más y el B es menos. Pero cuando pase por la de 7, el E va a ser más y el F será menos. Aquí es más, aquí menos, y acá será más y acá menos. ¿Sí? Ya. Escribamos entonces. De más a menos, perdemos. Entonces yo escribo menos y 1 por 3. Ahí está. De más a menos, perdemos. Menos 5. Menos 5. Vamos al 7 ahora. Aquí es el más y aquí es el menos. Y pasamos del más al menos, perdemos. Menos y 1 por 7. Aquí escribo y 1 por 7. Falta el 25. Subamos. Al subir pasamos del menos al más. Pongo 12 más 25. Igual a 0. Y eso es todo para hallar la corriente I1. Esa corriente I1 es la que va a pasar por la de 3 ohm. Bueno, acá sería menos 10 y acá sería más 20. De esa manera I1 saldría 2 amperes. Ya tengo la corriente que pasa por la de 3. Ahora voy a hallar la corriente que pasa por la de 5. Para eso trabajo en la malla de la derecha. ¿Ya? En la malla B, C, D, E, B. En ese recorrido. Y ahí voy a aplicar suma de voltajes igual a 0. Y también voy a suponer una corriente eléctrica que va en sentido antihorario. Si la corriente que he supuesto es sentido antihorario, pues acá el C tiene más y el B tiene menos. Más y menos. Y si vamos del más al menos, aquí vamos a perder. Y escribo menos y 2 por 5. Menos y 2 por 5. Damos la vuelta. De más a menos. Menos 5. Menos 5. Damos la vuelta acá a la derecha por el 4. Acá está el más, acá está el menos. Sería menos y 2 por 4. Y 2 por 4. Y finalmente subimos por la de 50, del menos al más 50. Acá sería menos 9 y acá 45. Entonces la corriente 2 sería 5 amperes. Así se resolvía este ejercicio número 8. Ajá, 2 y 5, 2 y 5. Correcto, entonces. Hago una consulta, hago una pregunta, a lo que quieran saber, algo que no quedó claro. Bien, chicos, entonces creo que si no hay más preguntas, llegó la hora del examen. ¿O todavía no quieren dar su examen?
Recuerden que mañana también tienen un examen final, ¿no? Para justamente confirmar lo que vas aprendiendo mes a mes. ¿De acuerdo? Es importante dar ese examen para que ustedes también vean cómo van avanzando y qué les necesitan para reforzar más. Les recuerdo que están ustedes en un módulo en el cual ya el objetivo está claro, examen de admisión, y a eso estamos apuntando. Bien, chicos, entonces, prepárense entonces para su examen también.